Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Mandándoles un saludo fraterno como siempre, yo como siempre teniendo el gusto de traerles un video más. Un video que se trata de sobre todo el primer acto de la Cuarta Transformación, conmemorando desde Querétaro la Constitución de 1917, que fue un acto que inclusive ustedes lo escucharán en palabras de nuestro presidente, un discurso que vale la pena realmente, primero por eso, porque es el primer acto de la celebración del Día de la Constitución, de la Cuarta Transformación, un acto que para mí como mexicano ya se vuelve a validar, porque tenemos este gobierno, porque tenemos un gobierno que realmente quiere a nuestro país, a México, porque es un acto en el que tenemos que recordar, y no sé cuánto tiempo a la gran mayoría de mexicanos y mexicanas se vuelvan a empapar de ese orgullo, de ese cariño hacia nuestro país, el cual también nos tiene que llevar a siempre escoger el camino del bien, el camino de la honestidad, el camino de la honradez, el camino de la congruencia, el camino de la sensatez, que son caminos que, como lo seguimos viendo, de la gente mezquina que alguna vez nos gobernó y que realmente desvirtuó o mató ese orgullo como mexicanos que siempre debimos de tener, porque este es un gran país en muchos aspectos, sobre todo por su gente, gente buena, gente trabajadora, por los recursos naturales de que este país es tan rico, por sus climas, por su situación geográfica. Lo digo realmente con toda honestidad, la siento salir de aquí, de mi corazón. Y antes de pasar a ese gran discurso de nuestro presidente, también nuestro presidente, pensando con esa congruencia, con esa sensatez, también apunta a las cosas que han estado siendo mal manejadas en los gobiernos estadounidenses, que de muchas cosas que manejan también de manera muy mal, monstruosa, amañada, únicamente para ellos sacar provecho, y que con eso se han fabricado excusas, pretextos para irse a invadir otros países, sobre todo el Medio Oriente, para precisamente expropiarles sus recursos naturales, así como nos pasó en México cuando nos quitaron más de la mitad del territorio, y que con sus decisiones tomadas en comunión con esos gobiernos prianistas desde 1900, también nos quitaron, nos retiraron muchas cosas, el derecho a realmente crecer como este país debía de crecer, progresar como realmente debíamos de progresar, dejándonos tranquilos, respetándonos, y por supuesto y por ende, por resultado, poder lograr este bienestar desde hace por lo menos 60 años en este país, 60 años, por todo lo que tenemos, por toda la capacidad, por todos los recursos, y que esto lo dijo en la conferencia de la mañana. Vamos a escucharlo. El segundo, en Estados Unidos ya inició el proceso electoral por la reelección. Voy a decir algo de manera muy fraterna, muy respetuosa, porque se trata de otra nación y nosotros no debemos de meternos en asuntos internos de otros pueblos, de otras naciones. Pero no como presidente de México, como ciudadano, conocedor de la historia, como politólogo. Yo creo que se tiene que revisar, no solo en Estados Unidos, en otros países, la duración del gobierno, los periodos de gobierno. Política es tiempo. Yo considero que un periodo de 4 años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor, porque se gana en el primer periodo
Y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente. No deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral. Nosotros antes teníamos periodos de 4 años y se resolvió que fuesen de 6, sin reelección. Y esto nos permite más estabilidad. Y nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección, 6 años. Entonces, yo escucho a veces en estos tiempos que se habla desde el gobierno que los republicanos tienen una postura, que los demócratas tienen otra postura. En estos días, cuando se supone que el gobierno representa a todos, que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Entonces, eso hay que entenderlo como es. En el caso nuestro, si por razones electorales se nos quiere involucrar, desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a responder ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política interna con fines electorales en Estados Unidos o en cualquier otro país. Es que es muy sencillo, o sea, estar dando la opinión como jefe de gobierno de un país que es verdaderamente demócrata, como es la ideología de Andrés Manuel López Obrador, de su gabinete, la verdadera democracia que es realmente necesaria en nuestro país, porque en eso entra el respeto. Él está ofreciendo su opinión que precisamente los periodos presidenciales en Estados Unidos son cortos, no alcanzan entonces a ni siquiera darle a ningún presidente de ese país a pensar en general, a establecer tantas decisiones en lo general, y se dividen y entonces llegan a la determinación de que ahorita voy a darle por su lado a toda esa gente que a mí me apoyó por ser demócrata, y en los otros 4 años pues así como que le campechaneo y más o menos le siga dando por su lado mayormente al partido de donde salí, y eso entrecorta, además de las decisiones de México, muy bien por nuestro presidente de no andar tratando de funcionar como secuaz, que eso es muy importante, así como sucedió en cada uno de los sexenios prianistas. Ellos sí les funcionaron como secuaz a los gobiernos gringos, el nuestro, en la Cuarta Transformación en México, para nada. Entonces, amigas y amigos, los dejo con este muy importante, el primer discurso en el Día de la Constitución allá en Querétaro, dada por parte de nuestro presidente. Ya no les quito más el tiempo, los veré brevemente después de que termine este importante segmento. Es un acto histórico, es el hecho de que se lea la Constitución, se celebre la Constitución, la promulgación de la Constitución en la Cuarta Transformación, y que apunta varias cositas que son muy importantes. Y después, brevemente terminando ese segmento, ya para terminar el video, yo les apuntaré otras cosas. Ahorita los veo. López Obrador. Amigas, amigos,
ciudadano gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ciudadanos gobernadores, gobernadora, jefa de gobierno, legisladores federales, locales, amigas, amigos todos. Es muy importante asistir en esta fecha a Querétaro para conmemorar un aniversario más de la promulgación de la Constitución vigente, de la Constitución de 1917. Han habido 3 constituciones federales. Se omite casi siempre hablar de las leyes y de las constituciones centralistas. Siempre hablamos de las 3 constituciones federales, la de 1824, la de 1857 y la que nos convoca el día de hoy, la Constitución de 1917. Las 3 constituciones se aprobaron luego de movimientos de transformación. 3 transformaciones y 3 constituciones. La primera tuvo que ver con el movimiento de independencia nacional, la segunda con el movimiento de reforma y la tercera con el movimiento revolucionario de 1910. Si tuviésemos que caracterizar a cada una de estas constituciones con un concepto, un término, un contenido, bien podríamos decir que la Constitución de 1824 fue una constitución esencialmente federalista. Es la que rige, la que define el camino a seguir de la primera República Federal, primer gobierno federal, con el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, en el periodo de 1824 a 1828. La segunda constitución, la de 1857, la podemos definir como la constitución liberal. Tiene desde luego otro contenido, otros fundamentos, otros principios, pero la esencia es el liberalismo. Y la Constitución del 17 es una constitución, podríamos decir, nacionalista y a la vez de dimensión social, de gran dimensión social. Por fundamentos, otros principios, pero la esencia es el liberalismo. Y la Constitución del 17 es una constitución, podríamos decir, nacionalista y a la vez de dimensión social,
de gran dimensión social. Por eso se habla de la primera constitución social de nuestros tiempos en el mundo. Recordar que en la Constitución del 17 se definen los principios y, como aquí se dijo también, el proyecto de nación en artículos fundamentales, como el tercero. Desde entonces se define que la educación tiene que ser pública, gratuita, obligatoria y laica. Desde el 17. También es muy importante destacar que en el artículo 123 se definen los derechos laborales, todo lo relacionado con la justicia laboral, todo lo que no permitía el régimen autoritario y esclavista encabezado por Porfirio Díaz. En las fábricas, en los talleres, se trabajaba hasta 16 horas diarias. Y en las haciendas habían peones acasillados, había esclavitud. Muchas veces se piensa que como Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, a partir de entonces o durante todo el siglo XIX no había esclavitud en México, pero esto no obedece a la realidad. La esclavitud en nuestro país se abolió en 1914 gracias a la Revolución Mexicana. Hasta que triunfa el movimiento revolucionario, los peones son libres en las haciendas. Y por eso en el artículo 123 se recoge el de la jornada de 8 horas, el salario mínimo, que ya lo había considerado como un acto de justicia el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, cosa que molestó mucho a un hombre muy inteligente pero energúmeno de derecha, Francisco Bulnes, porque Madero se establece el día de descanso obligatorio, porque aunque parezca increíble, no había día de descanso para el trabajador en el porfiriato, para la República. No le hace que sigan habiendo puentes, pero que nosotros no olvidemos, que nosotros sigamos recordando estos días históricos fundamentales y recordando a nuestros héroes, a nuestros mártires, en este caso a los constituyentes que aquí se reunieron para discutir, debatir y elaborar la Constitución del 17. Se habla mucho de que con el artículo 27 se garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, pero el artículo 27 tiene algo que es
fundamental. En el artículo 27 de la Constitución del 17 se decide sobre el dominio de la nación, de el suelo y del subsuelo. Se decide que los recursos naturales son de dominio de la nación. Esto es muy importante porque no se podía limitar su dominio. Y siempre se alegaba, porque Porfirio Díaz así lo permitió, de que el dueño de la tierra era también el dueño del subsuelo. El dueño del suelo era el dueño del subsuelo, de acuerdo a la concepción anglosajona, lo que todavía prevalece en nuestro vecino país de Estados Unidos, como es en Texas, como es en otras partes de la Unión Americana. Nosotros traíamos otra tradición que venía de la colonia, que se consideraba que el subsuelo era de la corona, que no era propiedad particular. Entonces habían muchos representantes de las empresas extranjeras y de los gobiernos extranjeros pendientes de lo que aquí se estaba decidiendo. Se dejó hasta el final la aprobación del artículo 27 y se estableció el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo, sobre el petróleo, que es de la nación, no del Estado, mucho menos del gobierno. El petróleo es de la nación. Fue tan importante esa decisión que se le debe a los constituyentes, y por qué no a Venustiano Carranza. Fue tan importante que montaron en cólera los particulares, los extranjeros, los gobiernos hegemónicos, y no se pudo aprobar en 20 años la ley reglamentaria del 27 constitucional en materia de petróleo. Nosotros, como aquí también se ha dicho, buscamos una nueva transformación y correspondería tener una nueva constitución. Pensamos que no hay condiciones para eso, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes. Y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución, que consideramos tienen la misma importancia, la misma profundidad que una nueva Constitución, que no debe de descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir, cuando entreguemos nosotros la estafeta para las nuevas generaciones. ¿Por qué no convocar a un nuevo constituyente y elaborar una cuarta constitución? Porque los que son maestros en este tema hablan de que ya son demasiadas las reformas. Aquí se dieron dos cifras, dos datos: 700 reformas, y el otro dato, 900 reformas. Cualquiera que sea el dato, son muchas las reformas. Está muy
parchada, muy remendada la Constitución. Últimamente también se afectó mucho, no solo la letra, sino la esencia, el espíritu de la Constitución. Por eso no descartar el hacer una nueva Constitución, pero en lo que a nosotros corresponde vamos a impulsar reformas que van en 3 sentidos. Primero, que en la Constitución quede completamente definido el delito de corrupción, que no se hable de hechos de corrupción, que tengamos ya, como dicen los abogados, tipificado la corrupción o tipificada la corrupción como delito, y que sea delito grave, y que el que cometa un acto de corrupción no tenga derecho a fianza. Eso sería un gran cambio, que no es extraño y lamentable que no sea delito grave el cometer un acto de corrupción o los hechos de corrupción no sean considerados como delito grave. Eso corresponde a los legisladores, corresponde a todos corregirlo para iniciar una etapa nueva. Cero corrupción, limpiar de corrupción nuestro país, que es una vergüenza que ocupemos el lugar 135 en corrupción en el mundo, de los países con más corrupción en el mundo. Esto es una gran reforma, el que en la ley y en los hechos se termine con la corrupción. Lo segundo, el que no haya impunidad, que acabemos con la impunidad. La Constitución de 1824 establecía el castigo al presidente de la República por hechos de corrupción. En la Constitución de 1857, a pesar de ser una Constitución avanzada, ya se establece que el presidente de la República en funciones no puede ser juzgado por corrupción, solo por traición a la patria y por delitos electorales. En la Constitución de 1857. En la Constitución que estamos recordando el día de hoy, no hay ningún cambio. Se mantiene que al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria y se le quita de que puede ser juzgado por delitos electorales hasta la fecha. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción y que se terminen los fueros y se terminen los privilegios en todo el gobierno. Esa es la gran reforma que hace falta también en este tiempo. Y lo otro, que es una asignatura pendiente, que ni en la del 24, que en la ni el de 1857, ni en la Constitución del 17 se profundizó: la democracia. No tenemos
un auténtico sistema político democrático. Necesitamos hacer valer la democracia, como lo establece el artículo 27. Lo decía el licenciado Muñoz Ledo. Estamos hablando de una reforma de 1940 a la Constitución, al artículo 3, pero no estaba considerado en las 3 constituciones como algo fundamental, cuando por eso fue la revolución de 1910, con el lema del sufragio efectivo, que es voto efectivo, democracia efectiva, y la no reelección. Tenemos que establecer una auténtica democracia, acabar con los fraudes electorales, que no se compren los votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero nos va a dar mucha fortaleza moral. Ahora mismo, ¿qué es lo que le está dando nueva viabilidad a la República? La democracia. Lo sucedido el día 1 de julio, eso fortaleció la grandeza de México al interior y hacia afuera. Entonces, por eso tenemos que dejar establecida la democracia como sistema político y como forma de vida, como lo establece el artículo 3 constitucional. Pues ahí está, amigos, amigas, señoras y señores, no sé si se dieron cuenta, bueno, el audio y el video estuvieron desfasados, eso es una cuestión de origen. La cuestión más importante, lo más impresionante y admirable, es que vimos a nuestro señor presidente acordándose de todos esos datos históricos, así como artículos constitucionales. Sí tenía un papelito que de repente volteaba a ver hacia abajo, pero que en su generalidad, en un 95% de su misma memoria se acordó de todo eso, lo tiene de pe a pa, aprendido lo que es la Constitución y esos hechos históricos, que eso es realmente para tomarlo muy en cuenta, admirarlo y respetarlo. Avanzando, aboliendo la esclavitud, fue algo que mencionó nuestro presidente, pero que la esclavitud también se traspasó, ¿no? Hizo un cambio así morfoso en la modernidad de nuestros días, en nuestros tiempos, y a mucha gente entonces sí, les daban el trabajo, pero ¿qué tipo de suelditos estábamos percibiendo? Eso deja crecer a una persona, eso te deja progresar, eso te deja encontrar una mejor vida. Pues no, ya se dio el primer paso subiendo por primera vez en 30 años el salario mínimo en un 16%, en el doble en la franja fronteriza, que eso es mucho, muy importante. Es un proceso, es el primer paso, amigos, amigas, señoras y señores, pero ya se nos da un paso muy importante acorde a una vida mayormente digna, acorde a los tiempos, con toda la inflación, con todo lo que cuestan las cosas. Entonces, el dejarnos expandir nuestras alas para cumplir, materializar nuestros sueños, eso va a ser algo realmente importante, fundamental, que esa ya será una parte del proceso mucho más adelante, ¿no? Mucho más adelante. Haciendo que prevalezca esta ideología de la cuarta transformación, que se extienda la cuarta transformación en más sexenios. Los derechos respetados al trabajador también se vieron minimizados. Llegó el outsourcing que conocemos, que inclusive hasta te hacían llegar, esto viola la Constitución Política de México, que llegues y lo primero que te hacen firmar
es tu renuncia. Eso sucedió en muchos lados, en muchas empresas, y sobre todo de transnacionales, de empresas extranjeras, los call centers, por mencionar unos ejemplos. Que al parecer, Bulnes dio el muy mal ejemplo hace tantos años, así como lo mencionó nuestro presidente, mencionó a Bulnes, que era un energúmeno, que no le pareció que entonces a la gente también se le diera el derecho natural de crecer, ¿no? De encontrar tu mejor estado de vida, ¿no? De crecer económicamente, de comprarte una mucho mejor casa, de meter en mejores escuelas a tus hijos, de comprarte coches, por lo menos en una manera, así como lo hacen las personas estadounidenses, los ciudadanos, que metiéndose a trabajar y siendo constantes en su trabajo, ellos pueden cambiar de coche cada 3, 4 años, ¿no? Un mexicano, una mexicana, ¿cuándo lo podemos hacer? Que nos partimos el lomo, y simple y sencillamente eso lo vimos realmente lejos, y luego las cuestiones corruptas, súper abusivas, de parte del Infonavit, que este es otro tema que seguimos teniendo en el aire, y que esta semana nuestro presidente desde Córdoba, Veracruz, anunció que ese tema se iba a tomar esta semana. Entonces esperemos. Y muchos dueños y dueñas de negocios que también entonces copiaron el muy mal ejemplo de Bulnes, haciéndose energúmenos, ¿no? Casi ya no los vimos con un látigo en la mano, pero las palabras y sus maneras de ser y sus actitudes pues eran su látigo, ¿no? Y eso también muy lamentable. Una persona, un ser humano, y entre mexicanos tenemos que funcionar de mejor manera de los unos a los otros, con mayor respeto de los unos a nosotros, y que también de otra manera y con otra manera de ver las cosas, no de 1917, pero sí desde el 1988, donde comenzó el gobierno de Salinas de Gortari, hasta el 2018, donde terminó el gobierno de Peña Nieto, pues el estado de opresión en muchos sentidos y en muchas cosas, muchos mexicanos y mexicanas la sufrimos, al grado que muchos mejor eligieron por necesidad emigrar a otros países. Ya nada más para terminar, amigos, amigas, señoras y señores, que también escuchamos hablar a nuestro presidente sobre esta erradicación de un cáncer gravísimo en nuestro México, en nuestra sociedad, en las instituciones, dependencias, lugares de trabajo. Es sobre la corrupción. Yo escribí esto, ahora me volví un poco poeta, esperando que también les guste, les sirva. La corrupción merma, lastima, lesiona la justicia, el progreso y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Inhibe las causas, la forma correcta de hacerlas, de elaborar. Demerita el esfuerzo, la trayectoria, el respeto a las personas y a las proposiciones, objetivos de un país o de cada persona, de cada mexicano y cada mexicana. Demerita los sistemas, los distorsiona, los erosiona, seca las raíces de algo que debió de ser un árbol fructífero y lo convierte únicamente en un cactus, y todos esos actos, en lugar de que tengamos raíces, todo eso se convierte en espinas. Esto es lo que yo traje así de manera, pues sí, poética. Espero que les guste, amigos, amigas, señoras y señores, sobre la gravedad, los daños que causa la corrupción, y que nuestro gobierno está encargado de erradicar, y que quede en cada una y en cada uno de nosotros también, amigos, amigas, señoras y señores, también ya no seguirla aceptando, erradicarla, no permitir que nadie nos haga seguir haciendo que este camino espinoso de la corrupción se siga estableciendo. En nosotros depende, hay que actuar bien, hay que ir a las dependencias, hay que darse de alta en la Secretaría de Administración Tributaria para pagar nuestros impuestos, el siempre tener nuestra licencia, ¿no?, vigente, la licencia de conducir, etcétera, etcétera, etcétera. No nada más llegar y seguir engrosando lo que es la cuestión de la mordida, de las extorsiones, porque también hay números en nuestro gobierno precisamente para acusar a las personas que nos estén llamando para extorsionarnos. Tenemos que ser parte y pieza fundamental de nuestro México para erradicarla, ¿no creen ustedes? Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus comentarios,
por sus suscripciones en esta primera celebración de la cuarta transformación de la constitución política, una constitución que, como vemos, tenemos un presidente, personas en el gabinete que realmente toman muy en consideración y que la van a modificar precisamente para que no siga desvirtuada, muerta y apoyando las causas corruptas, impunes en nuestro país, que eso es tan importante, tan histórico en este momento, este 5 de febrero del 2019. Esperándolos ver en el siguiente video, por favor, que estén muy bien, hasta la próxima.